Un momento. Bien. Ya tenemos abierto nuestro QGIS. Y vamos a trabajar sobre un archivo que tenga la información que pudiesen haber sido referenciados. Yo tengo algunos ejemplos, vamos a ver. Acá tengo algunos archivos. Vamos a buscar unos más. Ok. Bien. Abrir un archivo KMZ tiene el mismo procedimiento que abrir un archivo Shell. Eso implica que la van a tratar como si fuese una capa vectorial. La pueden abrir directamente desde una capa, sin capa, en capa vectorial, y buscan el archivo. En este caso yo busco en el escritorio. Voy a buscar todos los archivos. Busco dónde tengo el archivo. Parece que lo tengo. Vamos a buscarlo. Acá. Estos son los archivos que tengo de ejemplo. Lo único que hacen ustedes es, en un proyecto nuevo, arrastran el archivo o simplemente le dan buscar y ubican dónde está el archivo. Este no es, perdón. Aquí está. Arrastramos el archivo y automáticamente se visualiza el contenido de este KMZ, que contiene la ubicación de los puntos que yo he podido adquirir. Para el ejercicio, utilizando el GPS Essential, se pueden cargar estos archivos, estos puntos georreferenciados, y posteriormente los pueden compartir por WhatsApp, por el correo. Y ya teniéndolo en la máquina donde tienen el QGIS, ustedes simplemente arrastran el archivo y lo tenemos ya disponible para poder utilizarlo, ¿no? Como pueden ver, ya están representados. Se han representado una cantidad de puntos. Y estos puntos tienen la información que ustedes han colocado en el GPS Essential, ¿no? La identificación tiene en este caso el nombre que ellos han colocado en el GPS Essential, ha sido esta codificación. Ustedes podrían haber colocado la codificación de repente paciente 1, paciente 2, paciente 3, u otra que les permite identificar fácilmente de qué se trata, ¿no? Una vez que ya lo tienen representado, ya está listo para que ustedes puedan relacionar esa información y poner la cartografía de contexto para tener mayor información de cuál es su ubicación. La capa por sí sola, lo que les puede ayudar a identificar probablemente sea visualmente alguna agrupación, algún grupo, algún conglomerado. Pero por sí solo los puntos no le aporta información si es que ustedes no colocan algún otro elemento de referencia. Por ejemplo, acá no sabemos estos puntos a dónde corresponden, ¿no? Vamos a utilizar una cartografía de referencia, OpenStreet. Y vamos a pedir que se cargue esta capa que nos va a dar
información de contexto. Ya tenemos acá la capa. Ha superpuesto los valores de nuestra capa de puntos. La ordenamos para visualizarla de manera adecuada. Ya tenemos información adicional, ¿no? Entonces, con esa cartografía de base, podemos tener con mayor exactitud idea de en dónde han sido tomados estos puntos y la relación que existe entre el punto y los distintos elementos de su cartografía de base, ¿no? No sé si a este punto utilicen alguna duda, algún comentario. Ok. Y algo me dice que tiene audio. ¿Bien? Rosa, que me dice que ya tiene este audio. Perfecto. Bien. Vamos a hacer ejercicio con otro archivo de texto. Sobre esta misma capa probablemente podemos cargar una capa vectorial. Una capa de distrito, por ejemplo. Ya tenemos nuestra capa vectorial superpuesta a las otras capas. Vamos a mejorar la visualización. Entramos a los estilos. Para que no oculte los elementos que están detrás de ella, vamos a quitar el relleno. Estilo del relleno sin relleno. Dejamos los bordes. Y ya tenemos los límites distritales ahí bien dibujados sobre nuestro mapa, ¿no? Entonces, como esta es una capa de distritos, vamos a ponerle las etiquetas para poder diferenciar a qué distritos nos referimos. Seleccionamos el nombre del distrito. Ya está. Esta información procede de Tacna. Y de esta información podemos identificar que se han georreferenciado, asumimos que son casos, pacientes, y su distribución es la que se está mostrando en la pantalla, ¿no? Podemos identificar que hay un grupo importante de casos que provienen del distrito de Tacna. Tenemos 2 casos que provienen de Ciudad Nueva, 3 casos que provienen del distrito de Pocayay y los 5 casos que provienen del distrito Coronel Gregorio Albarracín en Chile, ¿no? A pesar de que se extiende por varios distritos, ustedes pueden visualizar que todos los casos se relacionan entre ellos y están próximos a este elemento. Con solo estas 2 capas superpuestas no podemos identificar si hay relación con algún elemento espacial, ¿no? Solo cuando colocamos la capa de calles, podemos ver que todos ellos están distribuidos en la zona urbana, ¿no?
Ok. Muy bien. Acá hay algunas preguntas que vamos a intentar responder. Primero nos dicen, ¿es necesario tener internet para agregar esa capa del mapa o no estar conectado? Veamos cuáles son las fuentes para responder esa pregunta. La capa que tengo acá rotulada como 16 es una capa de distritos y la fuente de esa capa es un archivo shape, un archivo de R. Yo la tengo en mi máquina y no necesito internet para poder utilizarla. La siguiente capa es un waypoint Tagnaflu, la fuente, y esta la tenemos como archivo, un archivo waypoint.tagnaflu.kml, que es nuestra fuente, y la tenemos en nuestra computadora. Por lo tanto, tampoco necesitaríamos internet para poder utilizarla. Pero si vemos a la capa OpenStreet, es una capa que la fuente no la tenemos en nuestras computadoras. Entonces, esa fuente se adquiere a través de internet. Por este plugin que hemos utilizado, que es el OpenLayer, el OpenLayer consume la información de otros servicios. Consume OpenStreet, consume Google Maps, Bing Maps, OSM, Wikimedia Maps, incluso los servicios de Apple, ¿no? Apple Maps. Entonces, si quisiéramos utilizar cualquiera de estas capas, necesariamente tendríamos que estar conectados a Internet para que la información se actualice. ¿Qué ocurriría si ustedes están trabajando con estas capas y el Internet se corta durante su trabajo, ¿no? Durante su trabajo no van a tener ninguna dificultad adicional porque ya la capa está cargada. Pero cada vez que ustedes hagan operaciones como, por ejemplo, desactivar la visualización, volverla a cargar, en ese momento busca primero en la caché y luego recién consulta el internet. Si ustedes hacen operaciones como aumentar, por ejemplo, la escala de visualización, la seleccionamos, en ese momento ustedes ven en la parte inferior que se está conectando al servidor para obtener la información a la escala que ustedes están visualizando, ¿no? Y este proceso se va a repetir cada vez que ustedes o cambien de área o de espacio de trabajo o cambien escala. Acá, por ejemplo, estamos modificando el espacio y vemos que nuevamente se recarga. Entonces, en todas estas operaciones, ustedes sí van a necesitar estar conectados a Internet para tener la información de contexto de estos servicios. Acá lo que hace el plugin es, insisto nuevamente, conectarse a servicios que están en Internet, que están en la nube, para poder utilizarlos. ¿Sí? Y resulta conveniente siempre, en este caso, cuando ustedes estén utilizando servicios, que sean públicos o privados, tener Internet porque es la única manera de que ustedes pudiesen acceder a información más detallada. Un ejemplo de eso es que ustedes, si notaron con algún detalle, cuando estábamos a una escala más pequeña, por ejemplo, a esta escala, ustedes ven que la información que se muestra es compatible o se correlaciona con la escala de visualización. A esta escala no vale la pena colocar elementos como el nombre de la calle o de cada una de las calles o algunos otros elementos visuales. Si ustedes incrementan la escala de visualización, van a ver que el servicio, y eso va a depender también del servicio al cual se conecten, les va a brindar información adicional que sí es compatible con la escala de visualización. A esta escala, que estamos 1 en 10.000, ya se nos muestra otros elementos, por ejemplo,
con unos carritos. Este servicio nos está diciendo que hay centros comerciales por acá, nos está mostrando información de centros médicos, información sobre transporte terrestre, etc. Esta información va a variar de acuerdo al servicio que ustedes escojan conectarse, ¿no? Si se conectan a Google, la información es distinta. Si se conectan a Bing, por ejemplo, la información es notoriamente distinta. Y si se conectasen a servicios del Estado, van a ver también información distinta. Entonces, ustedes van a tener que armar su propio catálogo de acuerdo a las necesidades de visualización de información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisiesen representar información de un brote, quieren encontrar una relación entre un elemento geográfico, proximidad a ríos, proximidad a algunas a zonas de quebrada, etc. Entonces van a tener que identificar cuál de los servicios contiene esa información, ¿no? Probablemente en ese caso sea muy útil trabajar con imágenes satelitales, que es en este caso este tipo, por ejemplo la de Bing Aérea o de las satélites, y esta con la foto satelital ya tienen más idea de los elementos geográficos que pudiesen estar relacionados o no con la distribución de sus casos. Y finalmente eso es lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Encontrar la asociación entre, o la explicación de la distribución espacial de nuestros casos y los elementos geográficos. Eso es lo que se conoce como análisis espacial. Y esa forma de llegar a ese análisis tiene obviamente diversas técnicas y metodologías. La más simple es simplemente, valga la redundancia, observar la distribución de estos elementos, y si visualmente encontramos alguna relación que tendría que ser ya muy, muy notoria y muy grotesca para poder identificarla. Hay otras que van a requerir técnicas, estadísticas, matemáticas, que identifiquen la relación entre cada una de sus capas y los elementos que ustedes van a representar, ¿no? Esto es algo que probablemente no lleguemos a hacer en estas etapas, pero sí es bueno que ustedes sepan que se pueden utilizar todas estas. Y el QGIS como paquete les permite hacer este tipo de análisis, pero ya requiere un poquito más de especialización, ¿no? Muy bien, no sé si está claro el tema. Bien, vamos a recordar un poco el cambio de algunos aspectos de la visualización de los elementos que tenemos acá en nuestro mapa. Por ejemplo, tenemos una capa de puntos y una capa de polígonos, ¿no? En esta capa de polígonos podríamos de repente jugar un poquito con los estilos, ¿no? Acá un estilo único, o podemos cambiarle un estilo categorizado en base a alguna propiedad o algún atributo que tenga mi capa. De repente puedo utilizar el nombre del distrito o atributo. Le voy a clasificar. Bueno, acá me hace una referencia, me dice que tengo muchos elementos para clasificar. De repente tengo 1800 elementos porque no está cortada la capa. Vamos a cortarla o utilizar alguna otra característica más. Superficie aproximada, por ejemplo. Ya está. Vamos a trabajar en 3 o 4 categorías. ¿No? Esto lo que me dice es el distrito más grande y el distrito más pequeño. Ordenamos. Y acá a simple vista habría una relación entre el tamaño del distrito y la cantidad de casos presentados. Es algo lógico, ¿no? Pero pudimos haber utilizado otro atributo que probablemente no la tengo aquí en la capa, como por ejemplo porcentaje de índice de pobreza o quintil de pobreza, y ver si hay alguna
relación entre la presentación del número de los casos, la distribución de los casos, y el número de pobreza, que podría explicarme o podría darme idea de que hay alguna relación con esa variable. Si estuviese examinando dengue, probablemente me interese saber el porcentaje de domicilio, el porcentaje de viviendas que tienen agua dentro del domicilio, o porcentaje de viviendas que se abastecen con agua, y superpongo esa la etapa de mis casos y podría tener alguna idea de la existencia de algún tipo de relación entre esa variable y la distribución de mis casos, ¿no? Esa es una forma de presentar los datos. Otra forma es que yo pueda de repente, dentro de mis mismos casos, mostrar alguna relación. Y esa relación la pudiese realizar, por ejemplo, con esta metodología que se conoce como mapa de calor. Lo que busca esta metodología es representar visualmente la agrupación de sus casos. Qué tan próximos están uno del otro, y si tengo 2, 3, 4 casos próximos y hay otros que los tengo de manera dispersa, esa proximidad se represente con una escala cuantitativa, color, en el cual se interprete la mayor intensidad, la mayor proximidad, la menor intensidad, la menor proximidad, ¿no? Entonces, con esta metodología podemos hacer nuestro primer esbozo de cuáles son estos sitios en los cuales la relación entre los puntos es de tal manera de que yo pudiese identificar una zona, un conglomerado o una zona de calor, ¿no? Vamos a trabajar. Acá hay algunos parámetros que hay que introducir, que es el radio del círculo que el programa va a utilizar para poder decir si un caso está dentro o fuera del ámbito de influencia de ese punto, ¿no? Y esa operación, el QGIS la repite para todos los puntos y luego va entregándonos resultados. Vamos a aplicar. Muy bien. Y vemos el resultado, ¿no? Ha creado una nueva capa. Esta nueva capa no es una capa vectorial, sino es una capa raster. De acuerdo a la metodología que se utilice, va a tratar de interpolar para cada celda, para cada grilla dentro del área de visualización, y va a encontrarle un valor, ¿no? En algunos casos son valores de probabilidad, en otros casos no, son otro tipo de unidades dependiendo de la metodología, pero dentro de esa misma escala de valores va a colocar valores más altos, que es representado con colores más intensos, cuando están más próximos, ¿no? Me disculpan un segundo, por favor. Vamos a apagar ese micrófono, ese teléfono. Me disculpo por la interrupción. Ya, ok. Les estaba describiendo más o menos qué es lo que había hecho el QGIS. El QGIS, de acuerdo a los parámetros que nosotros le hemos colocado, ha identificado estos puntos, que son los puntos que en la interpretación nosotros podríamos decir que es los puntos de mayor actividad, o las zonas de mayor actividad en este caso, de la presencia de casos, en donde yo espero encontrar más casos. No sé si me están escuchando, ¿me confirman, por favor?
Ah, ok. Ya, perfecto. Entonces le decía que estos No hay problema. son los sitios. No hay problema. No. Ok. Hemos vuelto a jalar nuevamente la otra capa de puntos porque la anterior con la operación la ha transformado. Y ustedes pueden ver que tenemos acá 3 puntos y por la proximidad que hay entre los puntos ha colocado como esta zona de mayor actividad. Acá tenemos 2 puntos separados, igual le ha asignado un color menos intenso, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener más casos, se puede identificar aquellas zonas calientes, entre comillas, que uno debería interpretar como las zonas de mayor actividad del evento que está analizando, ¿no? Si estos puntos hubiesen sido dengue, lo que significaría que estas son las zonas de mayor actividad de transmisión de casos de dengue. Ahora, esa interpretación tienen que manejarla con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes representasen casos de diabetes, no significa que en esa zona se transmita la diabetes, sino que en esa zona se concentran los casos de diabetes y lo que tendría que explicar es por qué en esa zona se concentran los casos de diabetes, ¿no? Que es algo que en realidad no se suele hacer. Se suele utilizar este tipo de herramientas para identificar zonas de mayor actividad en enfermedades obviamente transmisibles, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna consulta. Ah, ok. ¿De qué dependen que los valores les salgan distintos, ¿no? Primero que no todos están trabajando con los mismos datos que yo tengo. Les puedo compartir un archivo como ejemplo y de repente con esos respectivos, ¿no? Ahora, el otro detalle, ¿no? ¿De qué depende también de que tengan más o menos zonas pintadas de rojo, por así decirlo, ¿no? Va a depender mucho de esos parámetros que ustedes le vayan a asignar. Mientras más grandes sean los radios, por ejemplo, entonces hay más probabilidad de que las zonas identificadas como las zonas de actividad sean más grandes. Vamos a jugar acá con los valores. He cambiado a 20, por ejemplo, y ya veo que los radios van creciendo, se van difuminando en el caso de los que son más dispersos y en los que están más cerca se va incrementando la intensidad, ¿no? De repente si juego con otro valor, incremento el radio. Y ya tengo otra imagen, ¿no? Ya. Entonces, a esta escala, obviamente, yo veo todo rojo, no me ayuda. Dependiendo de mis datos, yo tendré que ir ajustando esos parámetros para poder ir discriminando mejor cuáles son estas ubicaciones, ¿no? Entonces, acá yo noto un conglomerado en esta zona y acá tengo puntos que están dispersos fuera de mi conglomerado, ¿no? No sé si eso responde la pregunta a usted. ¿Sí? ¿Aló, profesor? Sí te escucho, Joaquín. Sí, buenos días. En el trabajo que hice con el QGIS, presentado en vez de mapas de calor, lo que hice yo es generar círculos, circunferencias alrededor de los puntos por 100 metros a la redonda, o sea, 100 metros de radio, Okay. en el cual yo generé la intersección con otro buffer, la intersección entre dos círculos, en el cual se podría asemejar al mapa de calor. ¿Usted podría mostrarlo casi parecido a eso? Gracias. Correcto. Ya. Muy bien. Bien. Acá lo que les estaba comentando hace un instante, lo que hace la operación que se hace al momento de calcular mapa de calor es hacer interpolación y crear una imagen raster. En cambio, vamos a hacer el ejercicio para
que todos podamos verlo. Primero vamos a quitarle esta intensidad de los colores y solo nos vamos a quedar con los bordes. Ok, ya. Ahí tengo mis bordes de mi distrito, ¿correcto? Entonces vamos a jugar con estos puntos. Pero acá voy a necesitar, perdón, un parámetro adicional. O sea, de repente para ver con el suyo, si pudieses compartir tu pantalla y lo vemos. ¿Sí? Un poco bastante degradado. ¿Aló? No está presente con él. Vamos a tratar de preparar datos para colocarlo a esta capa de distritos, solo para el distrito de Tacna, ¿correcto? Para hacer el ejercicio al cual se refiere José. Unos minutos. O sobre estos mismos, a ver. Ok. Doctor, buenos días. Otra dificultad que tuvimos nosotros, tuvimos nosotros, es el de exportar una imagen de Google Maps, por ejemplo, al QGIS, en el cual los puntos que uno ubica, que lo referencia en campo y que lo ubica en Google Maps, no es exactamente igual a lo que uno se le exporta en el QGIS. Igual uno tiene que modificar y ver en la misma imagen de QGIS para poder nosotros ubicarle el punto exacto. En ese punto se podría hacer un ejemplo al respecto. Ya. Okay. Vamos a hacerlo dos cosas. Lo primero es que de repente para cuestiones del ejercicio, acá tenemos nuestra tabla de datos de estos puntos. Vamos a colocarle simplemente algunos valores. Uno, cuando ya tiene cargada su capa de puntos, uno puede editarlo. Para eso pone en conmutar modo de edición y puede hacer ya operaciones con sus campos, ¿no? De repente podría calcular un campo nuevo. Acá estoy simplemente colocando valores por colocarlos, perdón. No, se supone que cuando uno ya tiene datos, sus datos están asociados con algunos atributos. Por ejemplo, si son pacientes, pudiese estar asociada con información de edad, sexo, tiempo de enfermedad u otros valores. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a asignar a este valor ¿dónde estamos? Algo. Y le vamos a decir que nos dé la hora. No. Ok. Para explicar un poquito qué es lo que estamos haciendo acá. El QGIS tiene una calculadora incorporada que le permite realizar operaciones y el resultado de estas operaciones se pueden almacenar en una nueva variable o sobre la misma variable que ustedes ya tuviesen ahí implementada, ¿no? Es como si ustedes hiciesen en su SPSS, en su compute o en su Stata, su gen, ¿no? O en su Excel, añadir una nueva columna con el nuevo valor. Lo que estamos haciendo acá es el mismo procedimiento. Estamos creando una nueva columna y a esa nueva columna le estamos colocando una fórmula para tener un valor. Con esta misma herramienta ustedes podrían utilizar para calcular el valor de algún indicador
o recategorizar o reagrupar sus fórmulas, sin necesariamente trabajarlo en el Excel. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes utilicen la herramienta que más destreza tienen. Si tienen mayor destreza en el Excel, esta misma tabla que tienen acá la exportan al Excel y en el Excel hacen las operaciones y la vuelven a cargar, ¿no? Pero si prefieren utilizar el QGIS, como en este caso, solo por temas del ejemplo, hacerlo, colocan la fórmula y hacen los cálculos. Entonces ya acá tengo valores generados para poder utilizarlo después esto con mis datos. Muy bien. Ya tengo los valores y ahora los voy a representar. Propiedades. Y acá no voy a utilizar el símbolo único. Si ustedes utilizasen, por ejemplo, ya que están en el tema del símbolo único, pueden también utilizar las propiedades que tienen algunas de las variables, ya sea para el renderizado o para el tamaño. Por ejemplo, acá yo selecciono el marcador, selecciono el estilo del marcador, y yo puedo decir que utilice un tamaño que esté relacionado al valor de un campo, por ejemplo, a tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces, toma esos valores relacionados para hacer la representación. ¿Sí? Bien. Perdón, estamos montados sobre la capa que no es correcta, disculpe. Deberíamos estar montados sobre la capa de escritos antes. Ahora sí. Ahora sí. Y acá seleccionamos la variable con la cual nosotros deberíamos trabajar, ¿no? Aló. Un momentito, por favor. Disculpe. Buenos días, profesor. No se escucha el audio. ¿Hay un problema? Profesor, buenos días. No hay audio. ¿Hay algún problema? Aló. ¿Me escuchan? Sí, disculpe. No, Ahora que sí. nos han interrumpido Ahora sí. acá, nos están interrumpiendo un poquito con unas llamadas. Me disculpo nuevamente. Ya. Eh, Estábamos viendo para hacer la representación de algunas imágenes. Estamos acá. Ya. Ok.
estábamos observando. Ya. Ok. Teníamos nuestros puntos y lo que ya preguntaba José es cómo utilizar los atributos que tienen los puntos para realizar círculos y hacerlo lo más parecido a un mapa de calor, ¿no? Entonces, estábamos trabajando inicialmente con nuestra capa de puntos, teníamos ya el elemento que queríamos representar, y este elemento tiene algunas propiedades. Estas propiedades son propiedades puntuales que uno puede colocar un valor fijo o puede trabajar utilizando los atributos que tiene nuestra propia tabla, ¿no? En este caso, yo tengo atributos disponibles, por ejemplo, un valor entero para mi variable calculada, y utilizando ese valor, yo puedo trabajar para la visualización de mi capa, ¿no? Estamos aplicando y acá se muestra nuestros círculos o dependiendo de la figura que uno escoja, y la superposición de estos círculos, jugando obviamente con la transparencia, son los que nos estarían indicando la concentración de esos puntos y la superposición que hay. Entonces, se podría interpretar esto como, o podría darnos un indicio de un clúster, un conglomerado, probablemente sí, ¿no? Lo más adecuado sería que utilicemos las técnicas que tengan que ver con la identificación de clúster, ¿no? Mapa de calor es una de ellas, ¿no? Ahí podría, No sé si profesor, esto responde. ahí podría usted, Sí. profesor, bajarle un poco la transparencia, bajarle la transparencia Sí, claro, claro. y buscar las intersecciones. Así es, sí, sí. Acá podemos jugar con la transparencia. Una transparencia de 25%. Aquí está pasando, ¿no? Entonces, estas intersecciones son las que tú muy bien identificas como zona de clase. Ahora, en la metodología, vamos a jugar con el de abajo. En la metodología, en la operación que hace el QGIS al momento de seleccionar el estilo de mapa de calor es similar en realidad, ¿no? Porque acá nos piden un radio. Este radio utilizado para cada uno de los puntos es el que le permite saber si hay dos puntos que se están intersectando, quiere decir que estos puntos están relacionados. Si hay un tercer punto más, estos tres puntos están relacionados. Aquellos que estén más dispersos, que no tengan punto de intersección, le va a asignar un valor menor. Una vez que ha determinado esos puntos en el QGIS, lo que hace es va colocando esa probabilidad a medida que se van alejando, ¿no? Acá no tengo ningún vecino, entonces voy colocando un color más claro. Si tengo un vecino más cerca, le voy incrementando la intensidad. Acá tengo muchos vecinos, voy incrementando la intensidad. Metodológicamente es parecido en realidad el resultado, porque visualmente acá yo veo una agrupación. Utilizando mapa de calor tengo mayor información porque me calcula incluso para los sitios en los cuales no tengo data. Para este lugar no tengo data y me da. Acá no tengo puntos, pero ya me da un intervalo de probabilidad de presencia de algo, ¿no? Vamos a ver un poquito. Y un detalle adicional, cuando ustedes utilicen símbolos para hacer su representación, lo que tienen que tener en cuenta es que estos tamaños que se van colocando no son tamaños fijos, por así decirlo, ¿no? Sino son tamaños que les van a servir para establecer el valor a la escala a la cual están visualizando.
A esta escala, por ejemplo, ustedes ven que el círculo crece y la superposición se incrementa. Si mi escala de visualización es más pequeña, ustedes pueden ver que ya esa relación como que se va perdiendo, ¿no? Yo incremento mi escala y esto también se va moviendo, ¿no? Bueno, incremento mi escala y ahí tengo la diferencia, ¿no? Entonces, bastante cuidado al momento de también hacer esta representación. Tengan en cuenta cuál es la mejor escala, la cual ustedes pueden visualizar en los casos, ¿no? Lo ideal es que la escala que ustedes seleccionen, que es ese valorcito que está acá abajo, es una escala que les permita tener en una sola ventana todos sus casos o el área de interés del análisis, ¿no? A manera de encuesta rápida, todos ustedes ya han podido realizar ¿Aló? ¿Me puedes confirmar si se está escuchando, por favor? Sí, lo escucho, profesor. Sí, lo Okay. estamos escuchando. Preguntaba si todos ustedes pudieron llegar a esta etapa en su práctica previa, o en el trabajo que tuvieron que pegar. El alumno Johnny Flores de Atalayas, como le comenté, sí hemos estado haciendo con círculos y con intercepciones. Es casi parecido al mapa de calor, ¿no? Se ha sido presentado más que todo para ver lo que son las zonas de mayor riesgo de transmisión de dengue en zona urbana. Correcto. Ok. Simplemente para recordar, el mapa de calor no se puede aplicar a todos los elementos gráficos ni a todas las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo nuevamente la capa de distritos sobre la cual están trabajando. Si yo quisiera aplicar mapa de calor, acá el sistema me advierte que esa capa no se puede aplicar a un polígono, sino se aplica a capa de puntos y multipuntos. Y la capa 16 es una capa de polígonos. Entonces, en esos casos ustedes no van a poder trabajarlo, ¿no? Pero existen algunos artificios que se pueden hacer cuando no se cuenta con información y de repente quieren utilizar esa relación, que es la de trabajar con los centroides de los polígonos. ¿Y qué significa trabajar con el centroide del polígono? Quiere decir que ustedes, vamos acá a separarlos un poquito más. Ok, vamos a dejar con un relleno sencillo. Distritos, provincias, ok. Ya. Entonces, el centroide es el punto medio de su polígono. En el QGIS puede obtener los centroides y con eso ustedes podrían recién trabajar la representación, ¿no? Entonces, ¿hay forma de convertir el distrito a centroide? Sí. Ahora, se debería usar, va a depender mucho del análisis que ustedes quisieran realizar, ¿no? Bien, acá tenemos una pregunta, dice, exportando el mapa de Google Maps, se inserta los puntos ubicados en campo de vivienda positiva, luego se coloca un círculo de 100 diámetros para intersección y diferentes sectores. Sale parecido a un mapa de calor, sí, efectivamente, es lo más aproximado,
pero la sugerencia que les digo es, si ya tienen los puntos georreferenciados, los tienen disponibles, utilicen esa información para su visualización, ¿no? Vamos a cambiar, le vamos a poner un tamaño fijo. Ya. Entonces, si ya tienen esa información, de repente lo más recomendable puede ser que puedan utilizar sus puntos. Vamos a tener con la transparencia que nos permita ver. Ahí. Ok. Si ya tienen los puntos georreferenciados, la recomendación sería que utilicen simplemente la opción de mapa de calor para que esta les pueda ayudar a ustedes a identificar esas zonas sobre las cuales tendrían que realizar la intervención, ¿no? Con los círculos sí, también se pueden hacer. En realidad metodológicamente es parecido al tema de mapa de calor. Tendríamos que ver cuál es más práctico desde el punto de vista operativo, ¿no? Si yo ya tengo mis puntos y simplemente le digo al QGIS sobre estos puntos, trabaja el mapa de calor, le doy los parámetros que requiero y ya con eso tendría la operación, ¿no? Esa sería la representación, ¿no? Ok, Cecilia nos dice, no hemos llegado hasta ahí. Muy bien. Vamos a repetirlo de manera rápida para tener todos el mismo resultado. ¿De acuerdo, Cecilia? Sí. Bien. Vamos a quedarnos. Ok. Vamos a borrar todas las cartas. Estamos con nuestro proyecto en blanco. Lo primero que tenemos que hacer, les decía, es que tengan identificado ustedes dónde tienen sus datos, ¿no? Yo les sugiero que esto que yo lo tengo suelto, de repente se pueda trabajar en una sola carpeta para su proyecto. Es siempre la recomendación, ¿no? En una sola carpeta coloquen su shape, sus datos, su Excel, y todos los elementos que van a utilizar. Lo segundo es, ya con la ubicación identificada, vamos cargando cada una de las capas, de la forma que sea más práctico para ustedes. Pueden hacerlo utilizando el menú, o podrían simplemente ir arrastrando los elementos a la página, ¿no? El correo. Muy bien, ya tenemos dos elementos. Y veo que en mi área de trabajo solo va a ser esta zona, entonces incluso podría cortar mis datos a mi zona de trabajo. Este es el ámbito del departamento de TACNA. Vamos a ver. Nombre de departamento sea igual a TACNA. Mi condición está acá, que la variable que tiene el nombre del departamento sea igual a TACNA. Probamos, está muy bien, aceptamos, ya está. Entonces, yo me alejo, van a ver que ahora mi área de trabajo solo es el ámbito de TACNA. Incluso, probablemente todos estos correspondan a una sola provincia y podría limitar la visualización a esta provincia. ¿Bien? Entonces, ya tengo la visualización de mis datos georreferenciados con cartografía de contexto, que en este caso es los distritos. Este primer elemento me da una idea de cuál es su distribución en relación a los distritos, ¿no? ¿Cuál es su distribución espacial de estos casos? Con esto ya puedo elaborar una primera conclusión. Pero quiero ir más allá. Quiero tener más elementos espaciales representados. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Vamos a utilizar las imágenes satelitales. Para eso, con el complemento,
con el plugin que tiene el QGIS, que es el OpenLayer, lo podemos cargar, ¿no? Podemos cargar una imagen satelital, por ejemplo, esta de acá. Y vemos que se superpone nuestros puntos que están en primer lugar, la imagen satelital y mi otra capa. Entonces yo debería ir jugando con esa representación. Ya. Ahora Johnny me dice, yo quiero exportar esta información a mi Google, perdón, a mi PowerPoint. Podríamos exportar directamente esta imagen, guardar como imagen esta área. Lo pongo en el escritorio o en mi carpeta de proyectos y pongo exportado satélite y puntos geo referenciados. Le pongo cualquier nombre, un nombre que me permite identificarlos. Abro mi PowerPoint, vamos a darle a insertar, imagen, lo tenemos en el escritorio, exportado, ya tenemos la información. Obviamente lo que exporte es lo que ustedes tienen en el momento de la visualización. En este momento no tengo, por ejemplo, límites provinciales, límites distritales, no tengo qué significa cada punto, ni siquiera la estratificación de algún indicador de riesgo no lo tengo visualizado. Acá simplemente me muestra distribución y esa lámina solo va a ser de distribución de casos. No sé el título. Distribución de casos. Ya enfermedad XXX. Muy bien. Vamos a seguir mejorando un poco esto y le vamos a añadir cartografía de contexto, en este caso los límites distritales. Yo ya los tengo cargados acá, pero no se visualiza. ¿Por qué no se visualiza? Porque la imagen que está, la segunda capa que está colocada acá es una capa que es raster. El que sea raster significa que cada punto que está representado, cada celda o cada píxel tiene información. Entonces, una capa raster va a tapar todo el área de visualización y lo que esté detrás no se va a poder visualizar. Entonces, por una cuestión de orden, les recomiendo que siempre las imágenes raster ustedes la coloquen en la parte inferior y encima de ellas coloquen las capas vectoriales, ¿no? Acá tengo mi capa vectorial, que es de distritos, y mis puntos. Vamos a hacer visible la capa que está atrás, quitándole el relleno, o simplemente dándole transparencia, ¿no? Si uno le da transparencia, simplemente la transparencia, puede ver que probablemente no haya mucha diferencia, pero sí ya me delimita bordes con los cuales yo pudiese trabajar. Lo otro es no trabajar sobre la transparencia, sino sobre el relleno. Le quito el relleno, ya tengo la información. Decidí colocar un borde negro, tengo que ver si ese va a hacer contraste o no con la imagen que se representa ahí, o de repente, si tengo necesidad de incrementar el contraste, selecciono un color que pudiese mostrar de mejor manera ese contraste, ¿no? El color ya lo deciden haciendo esas pruebas. Acá voy viendo en aplicar cómo se comporta o cómo se visualiza, perdón, el color que he asignado al límite con la imagen que tengo de fondo, ¿no? De repente rojo puede ser un poco más llamativo. Muy bien. Hasta acá ya tengo otra imagen donde tengo la distribución por un límite administrativo, que en este caso es el distrito, ¿no? Bien. Vamos a exportar con mi vaso.
y le colocamos otro nombre, ¿no? Límite 2. Pero acá no me basta el límite, sino también tendríamos que colocar otro elemento visual que me permita saber a quién corresponde este límite y a quién corresponde este otro. Trabajamos sobre nuestra misma capa y le vamos a añadir una etiqueta. Mostrar etiqueta. Acá en mostrar etiqueta, recuerden que tienen varias opciones. Estamos utilizando solo la primera, que es etiqueta para esta capa. Hay opciones que le permiten mostrar etiquetas con fórmulas. Bien, vamos, seleccionamos nuestro campo, nombre del distrito, y vemos que ya aparece el nombre del distrito. Si tal como está no es útil o no tiene el efecto que yo quisiera, puedo ir jugando acá con las propiedades para darle probablemente alguna propiedad que pudiese ser más resaltada o que pudiese resaltar más la etiqueta, ¿no? Acá le estoy dando, por ejemplo, una sombra en blanco y veo que se observa de mejor manera. Muy bien, aceptamos y nos quedamos conformes con eso, ¿no? Lo otro, yo pudiese mostrar en mi capa de puntos otras variables que pudiesen ser más interesantes, como por ejemplo, si tuviésemos fecha de inicio de síntomas añadidos acá o semana de inicio de síntomas, podríamos diferenciar el color por esa característica, ¿no? Símbolo categorizado, busco la variable donde tengo esa información. A ver, esta acá. Y me muestra estas categorías. De repente acá tiene muchas categorías, no voy a ser práctico, vamos a tener que trabajar con alguno que tenga menos categorías. ¿No? A ver, vamos a ver los datos antes de jugar con esta variable. No tengo muchas opciones, ¿no? Bueno, no tengo muchas opciones ahorita para poder jugar con ellas. Okay. Vamos a utilizar solo el atributo de etiqueta ahorita, solo para terminar con una demostración. Ok. Y jugaremos con el nombre, ¿correcto? Entonces, ahora sí, ya tengo una mayor representación. Tengo las etiquetas y tengo los colores. Entonces, con esta ya tengo otro elemento más para visualizar. Acá veo que las etiquetas no tienen de repente el contraste necesario. Podría ir jugando como se hizo con la capa de distritos. Y en la etiqueta, de repente trabajar con otro color. Y ya tengo más o menos el contraste que necesito, ¿no? Entonces, este podría ser otro producto que puedo representar también. Muy bien. Entonces, en mi PowerPoint voy a insertar. Entonces, acá ya tengo más información que pudiese ayudar al análisis. Bien, no contento con esto, vamos a hacer lo que nos estaba explicando antes José. Era poder superponer círculos o de repente trabajar con la metodología de los mapas de calor. Para no perder esta capa que ya tiene las leyendas, voy a duplicarla.
Y sobre la otra capa voy a trabajar el mapa de calor. Muy bien, estilo, mapa de calor. Se selecciona estos parámetros y aplicamos, ¿no? Aceptamos y ya lo tenemos acá representado. Ahora, acá, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, que hemos trabajado con nuestro mapa de calor y vemos que ha desaparecido o no se logra distinguir ni la imagen satelital ni el límite distrital. Y la razón es que la imagen que estamos visualizando, perdón, la capa que estamos visualizando como mapa de calor es una capa que ya se comporta como un raster. ¿Qué significa? Que el QGIS le ha asignado un valor a cada uno de estos espacios, desde este borde superior hasta esta esquina, ¿no? Y a cada punto, de acuerdo al cálculo que ha hecho de las distancias y a la proximidad que hay entre ellas, se asigna un valor y de acuerdo a esto, en la mapa de colores, se da el color menos intenso a los sitios donde no tienen esa relación de estar próximos, y a los sitios que tienen la relación de estar más próximos, les asigna un valor más intenso. Dependiendo qué tan próximo esté, la intensidad se va incrementando. Entonces, esto hace que no se visualice la parte posterior. ¿Qué puedo hacer para solucionar ese tema? Es ir jugando con la superposición, ¿no? Que ya tengo mis límites digitales y lo he superpuesto. Vamos a esforzarlo igual para tener todas las secuencias. Y si quisiera, por ejemplo, que se vea la capa que está detrás de ella, que es la imagen satelital, voy a trabajar entonces sobre la transparencia, ¿no? Acá tengo un parámetro de transparencia y escojo el valor más adecuado. Este valor, por ejemplo, no hace que se note, podría seleccionar de repente un color que tenga mejor contraste. Aún así no se nota mucho. Y vamos jugando con los distintos colores de acuerdo al interés nuestro, ¿no? De repente con este está un poquito más adecuado. Y aquí hay otros parámetros con los cuales de repente ustedes podrían ir jugando un poco más si es que quieren mejorar la forma de la visualización, ¿no? Suma de colores, se le aplica de manera normal, ¿no? Muy bien, ya tenemos acá la transparencia y podríamos ya tener nuestro producto final, ¿no? Muy bien. Y finalmente, ya para terminar con el trabajo, con sus puntos, estos puntos ustedes podrían relacionarlos con una tabla en Excel, utilizando esta columna como identificador y poniéndole más atributos, ¿no? Esos atributos ustedes les van a obtener de sus fichas de investigación y simplemente relacionan, ¿no? Por ejemplo, la edad la van a tener en su ficha de investigación, relacionan con este identificador, sexo, tiempo de enfermedad, resultado de laboratorio, positivo o no, si es un caso, si es un control, etc. Todas las variables que se les pudiesen ocurrir. Adicionalmente, les había comentado que dentro del mismo QGIS ustedes pudiesen trabajar sus propiedades. Lo ponemos en modo de edición. Ya sabemos que está en esta tabla. Y acá hay un símbolo de un abajo que es una calculadora de campos. En esta opción ustedes pueden recalcular o recodificar alguna de las variables que ya tengan en su tabla de atributos o crear una nueva. Estoy creando una nueva, que era, por ejemplo, hora. Para eso usamos las funciones que tiene el QGIS que están disponibles. En este caso, la función hora, que se llama O. Extraigo hora de esta variable. Listo. Acá me da un ejemplo de qué valor ha salido, igual que en su Excel. ¿Cuál es el valor
calculado y luego lo aplicamos a todo. Ahora vemos que se ha añadido el nuevo campo con esos valores. Podría ser hora, podría ser semana, podría ser otro valor. Entonces ya puedo utilizar esos valores para la visualización, ¿no? ¿Ok? Vamos a decirle que los pinte utilizando la variable nueva, en este caso es hora. Acá vemos en la representación, vamos a quitar nuestro raster. Y vamos a quitarle las etiquetas, ¿no? Los colores más intensos, de acuerdo al valor de la variable, valores más altos, ¿no? Si fuese semana epidemiológica, semana 20, de las 14 a la 20. Si fuese nivel de gravedad, gravedad 1, gravedad 2, 3, 4, va. Si fuese otra variable, igual, ¿no? Entonces, con esto ustedes ya pueden analizar el comportamiento de esta variable y su distribución espacial, ¿no? Vamos a quitar las etiquetas para ver, visualizar y resaltar un poquito más el tema de sin etiquetas. Y el estilo, ¿ok? Muy bien. Aplicamos y acercamos, ¿no? Entonces, jugando ya con las variables adicionales, ustedes pueden ver si esa variable está relacionada o explica de alguna manera el comportamiento que pudiese tener la presentación del caso, la distribución de su caso, ¿no? Acá vemos que, por ejemplo, que estén en valores bajos o que estén en valores altos, la distribución sigue siendo aparentemente no sigue un patrón, ¿no? Es algo que ya en el análisis ustedes tendrían que ir describiendo, ¿no? Entonces, ahí como ejemplo, ¿hay alguna duda, algún comentario adicional? A ver, pueden utilizar el chat o de repente con el micrófono directo. Algo que quisieran ustedes que podamos repetir, rehacer, o si hay algo que no hemos hecho pero ustedes tienen interés en que se pueda realizar. Sí, José, dime, ¿en qué estamos? Ok, sí, ahí la grabación se les da pasar también. En la plataforma ya se colgó la grabación. Ah, bien, pregunta, ¿cómo definimos el radio de la circunferencia del mapa de calor? El radio es un parámetro que ustedes tienen que ir colocando de acuerdo a la enfermedad que ustedes están analizando, ¿no? Por ejemplo, si tuviesen ahí los puntos representasen sus ovitrampas, por poner un ejemplo, ¿no? O son los sitios de presencia de aéreos. Acá la pregunta para los biólogos, ¿cuál es la distancia de vuelo
conocida del mosquito, ¿no? Se estima que puede ser entre 100 y 200 o 300 metros. Entonces, podrían utilizar este parámetro para definir justamente el área, el radio del círculo con el cual ustedes podrían trabajar, ¿no? Si es que no conocen este parámetro, la recomendación es que simplemente vayan jugando con ellos para que se encuentre alguna relación de proximidad. Si ustedes colocan un valor muy alto, como hicimos en el ejercicio previo, vamos a revisarlo. Si colocásemos valores muy altos, por ejemplo, 100 de radio, ¿no? Entonces, acá nosotros ya vemos una mancha roja entera. En áreas geográficas muy grandes, probablemente tener una mancha roja de este tipo no nos dice nada, porque no nos permite identificar zonas de trabajo, salvo tengamos, como en este caso, puntos muy dispersos. Vamos a ponerle un valor mucho más grande de radio. Acá, por ejemplo, hemos exagerado en el valor de radio y no nos identifica una zona, no nos puede identificar un clúster de manera visual, ¿no? Ustedes incluso a esta escala es como si todo el planeta estuviese dentro del mismo conglomerado, no les ayuda a diferenciar. Entonces, ustedes, si es que no conocen el parámetro, tendrían que ir jugando con los parámetros hasta encontrar una relación. Acá, por ejemplo, con un parámetro de 100, todo el continente nos sale identificado como caso. O sea, el problema está en Perú y no está en Norteamérica, ¿no? No les es útil, ¿no? Tienen que ir probando con radios más pequeños. Y ya con estos, ustedes ya tendrían información a una escala más manejable, ¿no? Ahora, el otro detalle, ustedes tienen que trabajar con la escala de visualización de acuerdo a los datos que tienen. Yo trabajo a nivel de departamento, pero tengo datos solo de un barrio, solo de una provincia, entonces no me sirve yo hacer mapas de calor y mantener esa escala, porque ahí no veo nada, todos están acá agregados y concentrados en este punto, entonces no me sirve tener el resto de datos visualizados. Primero yo tengo que ubicarme a la escala en la cual yo necesito trabajar mis datos. Y todas las capas idealmente las debo manejar a esa escala. Entonces, a esa escala ustedes ya tienen que ir definiendo cuál es el mejor parámetro del radio, si es que no lo conocen. Ahora, si fuese el ejemplo que les decía, ¿no? Si fuese AERES, o bitrampas, o índices aéricos que ustedes pudiesen levantar, pudiesen trabajar con radios de 100 a 200 metros y con eso más o menos ya determinan las zonas en las cuales podrían estar relacionadas o no por el vuelo de mosquitos. Si ustedes trabajan con radios muy pequeños, esa relación probablemente no se va a hallar. Y todos los puntos les va a mostrar de color, pero no van a encontrar conglomerados. Entonces, aquí hay que ir haciendo un balance entre el tamaño del radio que ustedes van a trabajar para poder tener esa idea de conglomerado. Acá visualmente ya tengo una, dos o hasta tres zonas de conglomerados sobre los cuales podría trabajar, ¿no? Soy un poco más permisivo en el tamaño del radio y esas zonas van a ir confluyendo, ¿no?
Acá ya veo una zona un poco más grande en este lado y en este lado. Y estos son puntos dispersos, ¿no? Un ejemplo, mapa de calor con Julián Barré. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos disponible Julián Barré. Habíamos visto el tema de la georreferenciación. Hola, no. Okay. Habíamos visto el tema de la georreferenciación utilizando su GPS Esencia y en algunos casos a muchos de ustedes se les dijo que si tienen que georreferenciar, ustedes trabajen con las direcciones, busquen el caso. Por ejemplo, un caso vive en Girón, Daniel Olaechea, en Jesús María, en Lima, Perú. Y ya tienen la información aproximada, ¿no? Pero si le digo yo, Avenida Perú 510, ya me da dos resultados disponibles. Entonces, en este resultado, en esta ubicación, y el otro resultado en esta ubicación. Entonces, al momento de georreferenciar o geocodificar con Google Maps, ustedes pueden trabajar dato por dato, y cuando trabajen dato por dato van a tener que tener mayor precisión al momento de hacer la consulta. ¿Qué se les sugiere? Que ustedes coloquen, ¿listo? Que ustedes coloquen la dirección y separada con coma el distrito, la provincia, el departamento en donde quieren consultar. Avenida Perú 510 en Apurímac, por ejemplo. Ahí en Andahuaylas, en Abancay. Entonces, con esa precisión ustedes van a tener un dato. Este dato después se tiene que obtener el valor de la latitud y de la longitud. Por defecto, el Google Maps no lo muestra. Lo que tienen que hacer ustedes es ponerse en un punto más próximo, dependiendo del margen de error con el cual ustedes quisieran trabajar. Y van haciendo clics no seguidos para que les muestre este valor de acá. Este valor es la latitud y la longitud. Entonces, con estos dos valores, ustedes lo copian a su tablita de Excel y ya pueden tener el punto georreferenciado. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todos alguna vez han utilizado este método? ¿Alguien no lo ha utilizado? ¿Es nuevo para ustedes? Sí, ok, ya. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si ya tenemos una base de datos? Voy a preparar acá un ejemplo. Hola. 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 Ahorita voy a preparar un Excel solo como ejemplo. Hola. La pregunta sería, ¿qué pasaría si ustedes tuviesen ok. Claro.
una base de repente con 10, con 20, con 30 o con 100 registros, ¿no? Entonces, si eso ocurriese, probablemente el trabajo uno por uno no sea el más práctico. Para eso, nosotros podemos utilizar algunas herramientas, y esto es parte ya en realidad de un servicio. Muy bien. Muy bien. Acá tengo una base de datos. Bueno, tengo edad, sexo, dirección, distrito, provincia, departamento. ¿Correcto? Si yo tuviese que referenciar toda esta base, ¿qué tendría que hacer yo? Colocar la dirección. Girón Callao. Bien. Girón Callao. 335 en la provincia de Pisco. 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 Me da una indicación. Si yo tuviese que hacer esto de manera repetida, entonces voy a tardarme una cantidad relativamente grande de tiempo dependiendo de la cantidad de datos. Lo que podemos hacer es pedirle a Google que nos ayude con esa tarea de georreferenciar. Para eso preparan su tabla de datos. La pongo acá. Le voy a preparar una donde tengo la dirección con el distrito, la provincia y el departamento. Voy a concatenar el distrito separado por comas la dirección con el distrito, con la provincia y con el departamento. Muy bien. Y con el país. Dirección. Okay. Preparan su archivo de Excel. Aguardamos. Bien. Entonces, yo le voy a pedir a Google crear un nuevo mapa y voy a añadir una capa. Igual que en su QGIS. La diferencia es que esta capa la van a importar desde el archivo de Excel. En este caso se llama prueba. Muy bien. Ya la subió. Y nos pide que le digamos cuál es el campo con el cual vamos a determinar la posición. Yo le voy a decir que es la dirección. Y qué campo voy a utilizar como título. Bueno. Acá. Muy bien. No cargamos, vamos a ver. Algo pasado con la...
Tiene un problema con el archivo. Vamos a ver por qué problema tiene. Vamos a ver, ya tengo algún mapa. Ya. Este es un ejemplo en realidad que ya he hecho previamente. Lo que hace en este caso el Google es ver todos los elementos que ustedes tienen y él se encarga de hacer la georreferenciación. Ustedes les establecen cuál es esa variable. Yo en este caso coloqué dirección, añadí otras variables adicionales y con esas variables Google les da a ustedes una representación de esos puntos georreferenciados. Yo verifico y puedo tener ya la misma georreferenciación, pero de manera automática, ¿no? A este proceso de asignar latitud y longitud a sus datos se conoce como geocodificación, ¿no? ¿Y en qué consiste la geocodificación? En determinar, en base a la información de direcciones, distrito, provincia y departamento, cuál es la ubicación que le debería corresponder. Ahora, este proceso es automático, pero tiene limitaciones. Y las limitaciones van a depender de cómo yo he escrito o cómo yo he podido codificar la variable dirección, que esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en estos círculos, perdón, en estos triángulos rojos que aparecen, Google no ha podido identificar qué punto le corresponde de latitud y longitud a esta dirección. Sin embargo, en estos otros de acá ha tenido más éxito porque ha podido identificar un punto y yo puedo validar si efectivamente ese punto corresponde o no con lo que se ha codificado, ¿no? Acá tengo otro punto. Acá tengo, por ejemplo, otro punto geocodificado con latitud y longitud. Aquí está su latitud y su longitud, ¿no? Esta información que ya ha sido codificada después se puede exportar todo el mapa y se puede utilizar con su QGIS, ¿no? Jalamos, ya tenemos disponible. Entonces ya ahí ya lo tienen disponible para poder utilizarlo y representarlo. Ok. Bien, Juanita sí lo usó, pero no me reportaba. Sí, es cierto, o sea, la geocodificación utilizando Google tiene sus limitaciones porque la base de datos de Google tiene una estructura, tiene una forma de cómo se colocan las direcciones y eso no siempre van a corresponder con los datos que nosotros manejamos, ¿no? Entonces suele ser un problema porque nosotros escribimos, por ejemplo, Girón Lima 215 o simplemente le ponemos JR Lima 215 y eso ya es un problema. A pesar de eso, la codificación es muy aproximada y es totalmente usable, ¿no? Enviar las conferencias ya se han colgado dentro de la plataforma. Esta de acá recién se va a terminar de cargar y colgar para que puedan utilizarla, ¿no? No sé si hay otras consultas.
entiendo que esta es la sesión final, por eso si hubiese alguna consulta sobre cómo trabajar con estos mapas, la pudiesen hacer ahora, o en todo caso ya, ya sería una consulta individual que pudiesen realizarme a través del correo electrónico, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, creo que podemos dejar la presentación hasta acá. Ya los casos de usos particulares, de acuerdo a alguna necesidad que pudiesen tener, las podríamos revisar con, con problemas que ustedes puedan plantear, ¿no? Si, por ejemplo, tienen necesidad de hacer un mapa temático, un mapa de riesgo, podemos por ahí asistirlos, ¿no? Ok, no hay de qué. Ok, no hay de qué. Entonces estamos en comunicación. Cuando guarde el proyecto, las ubicaciones están dentro del archivo de proyecto. Entonces, si uno lo mueve a otra computadora, tendría que asegurarse que efectivamente en esa computadora tenga la información disponible, ¿no? Idealmente tiene que ser en la misma carpeta, idealmente. De repente, como buena práctica, lo que se puede utilizar en esos casos, si tienen sus proyectos, colóquenla en una carpeta en la raíz y cuando muevan su proyecto a otra computadora, mantienen la misma ubicación dentro de la misma carpeta, entonces no tendrían problemas ahí en cargarla y compartirla, ¿no? Pero en el caso de que cuando abren un proyecto y no se encuentre un archivo, el sistema les permite a ustedes buscar la ubicación de ese archivo, ¿no? Si ustedes ven acá en la parte de variables y en su proyecto va a estar definido en dónde está el proyecto, en dónde está su capa y qué es lo que tienen que hacer, ¿no?
Bueno, si no hay más consultas, entonces ahora sí cerramos la conferencia, agradeciéndoles por su paciencia y estaremos en comunicación en otra oportunidad. Muchas gracias.